Hola, ¿qué tal? Bien, pues vamos con la segunda parte del reto donde estamos conectando el SIG, transacciones de SIG, con una aplicación de Python dentro del mismo ZOS a través de una API. Aquí en esta imagen del PDF del reto podéis ver un poco esta arquitectura y como veis es fácil o simple de entender, porque aquí lo que tenemos es lo siguiente, y es que aquí arriba tenemos el ZOS, donde se está ejecutando el SIG, el programa SIG, y luego a través del conector, el Connect Server del ZOS, sirve una serie de API REST, que se pueden utilizar, estas API REST se pueden llamar en la parte del ZOS del Linux, donde están pues las aplicaciones y corre lo que es Python o una aplicación, por ejemplo, en JavaScript, en Node.js, que también se podría hacer. Nosotros estamos haciendo pues una aplicación con Python, con Flex, con ese framework de Python, de Flex para web, y este es el que vamos a conectar nosotros con la REST API, con la API. Si venimos para abajo, vemos que aquí nos da una tabla de APIs ya preparadas, que ya están creadas y configuradas en el host que nos deja IBM para este programa de formación IBM ZExplore. Aquí tenemos esta tabla con los endpoints o las URLs que nos sirven lo que son las API REST, ¿vale? Estos son los endpoints que conectan con esas API. Y bueno, aquí nos describe cada una de las API y nos pone ejemplos, como pues llamando aquí con un valor numérico, pues nos devuelve un JSON, pues con esta serie de datos, ¿no? Nos devuelve en formato JSON, pues con esta información. Bien, pues aquí nos da el catálogo de las APIs disponibles y nosotros pues vamos a conectar una de estas APIs, la vamos a conectar a nuestra aplicación Flash que ya hemos montado. Y aquí nos indica pues el código que tendríamos que montar. Es un código igual que el que hemos hecho en el anterior vídeo, lo que pasa que ya aquí la función que se va a llamar cuando se ejecute, dijéramos, la web raíz de nuestra aplicación, pues va a llamar, en lugar de escribir una simple frase, pues aquí ya va a llamar a un endpoint, ¿vale? Aquí tiene una variable, que es item URL, que llama al endpoint, este de aquí. Aquí genera la autorización que necesita para conectarse con seguridad al endpoint, ¿vale? Que requiere de autorización. Y aquí la respuesta, donde nos dice que lo que hace es que une esta variable, concatena esta variable getItemURL con toda esta dirección con un valor, que en este caso es el 0. Nosotros podemos ir variando este valor y variáramos el valor del startItemID, ¿de acuerdo? Pero aquí el ejercicio nos pide que lo hagamos con el valor 0. Bien, aquí termina la función y retorna pues un JSON. Y nos dice que creemos ese fichero con este fichero, este programa Python, lo creemos con el web6.py, ¿vale? Y ya pues lo ejecutamos con la terminal de Unix, lo ejecutamos con Python 3. Y obtendríamos pues esta salida de aquí. Vamos a probar primero mediante Postman, vamos a conectar mediante Postman cualquiera de estas URL para ver que funciona. Aquí tenemos Postman y aquí tenemos pues preparada ya una de las URL con el valor 10, le vamos a dar a Send, a enviar, y podemos ver como aquí tenemos la respuesta en formato JSON, aquí abajo obtenemos efectivamente esa respuesta en formato JSON. Simplemente llamando al endpoint con get, como es un get, pues nos da esta respuesta, ¿de acuerdo? Entonces vemos que mediante el Postman podemos probar estos endpoints, estas API REST. Bien, y ahora ya pues nos venimos aquí a nuestro Visual Studio Code,
donde tenemos el programa aquí. Voy a minimizar la terminal, aquí, y aquí tenemos el programa ya codificado. Es exactamente lo mismo que antes, la llamada, los import de las librerías, creamos la variable app de Flux, ¿vale? Creamos el proyecto de Flux app, le damos la ruta y definimos aquí la variable, lo que se va a ejecutar en esta ruta, el index, el run, cuando se ejecute el servidor web. Y es, pues, lo que hemos visto antes, ¿vale? El código que hemos visto antes del endpoint, autorización y el valor para el endpoint para que nos devuelva con el valor de start item id igual a 0. Esto lo ejecutamos por la terminal, como vemos aquí, ¿vale? Se ejecuta, pues, entramos en la terminal, ¿vale? Nos hemos conectado a nuestra terminal con SSH, como hicimos en el primer vídeo. Hemos ejecutado este websys.py, pues con la instrucción Python 3 websys.py. Aquí está, ¿vale? Python 3 websys.py, igual que la que hicimos con la del primer vídeo con la webserver.py. Y ya una vez ejecutado tenemos aquí la salida, o sea, ya creada la salida URL. Entonces si pinchamos y abrimos, bien, aquí tenéis el resultado de la llamada de la API, como al ejecutar el programa se sirve en la web, ¿vale? En la web nos sirve, se ejecuta esa app de Flex y esa app de Flex llama a la API REST. Esa API REST está conectada con una transacción SIX que coge los datos de un programa COBOL que está en el mainframe, hecho en COBOL, y a través de una transacción SIX devuelve esos datos a la API REST. La API REST nos los sirve, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos en la web, podéis ver esa información aquí. Entonces hemos conectado lo que es un programa SIX, una transacción SIX a través de una API REST con una aplicación que está en Unix, todo en el mismo mainframe, una aplicación web con Flex. Y aquí tenemos los datos, y ahora estos datos que están aquí en un JSON podemos ponerlo, pues, bonito en una página web, un HTML bonito, para que se vean bien los datos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y para terminar el reto, lo único que nos pide ya es que mostremos esa información que se devuelve en un JSON, pues en una web bonita, en HTML. Y para ello, pues utilizamos también el framework de Flux, que nos permite renderizar plantillas de HTML y en ellas, pues, meter la información que recibimos del API, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se hace esto. Pues aquí nos indica en el reto que utilizando la importación de render template de from Flux import, ya tenemos el Flux import Flux, pues también importar el render template, y gracias al render template ya podemos nosotros hacer una respuesta, retornar un render template con un index HTML que estará que esto lo localiza porque lo metemos en una carpeta template, lo hemos metido en una carpeta template, y utiliza el catálogo de datos ResponseLeaks, que es un catálogo que, para obtener este ResponseLeaks, lo que tenemos que hacer previamente es lo siguiente. Lo enseño en el código, que se ve bastante bien. Os lo explico aquí en el código más detalladamente. Y lo que hemos hecho es lo siguiente: hemos importado el render template. Y ahora aquí, en la respuesta, después del response que teníamos antes, en vez de mandar return response.json, response.json, en vez de mandar hemos hecho lo siguiente. El response.json, con el método JSON lo hemos metido en response.json, lo llamamos response.json. Entonces obtenemos así lo que sería el objeto JSON aquí, ¿no? Y ahora aquí lo que obtenemos es el catálogo, es decir, un catálogo, un array, ¿vale? Aquí únicamente lo que estamos obteniendo un array y llamándole response lista, ¿vale? Yendo al objeto JSON,
de esta forma, pues con su identificador que tiene arriba, el CANKIRE dentro y el cat item, que este cat item es el nombre, sería el nombre de la lista. Si miramos el JSON, veríamos que ese es el nombre de la lista. Entonces, obtenemos el response list, que ese ya sí es el que mandamos en el return render template, con el método render template, a la HTML index, o sea, renderízame la plantilla index.html, pero obteniendo como datos, los datos que vas a pasar aquí al index.html es el response list, el catálogo response list. Y aquí, si nos venimos aquí aquí a ZOS, nos venimos aquí a nuestro Unix y vemos aquí que tenemos dentro de nuestro proyecto six.py, al principio creamos la carpeta templates. Así ya Flux sabe que el template lo tiene que buscar aquí. Entonces encuentra que está index.html y nosotros index.html, si veis, hemos creado un index.html normal, ¿vale? Con un title, con una tabla que tiene unas cabeceras y luego aquí en el cuerpo hemos for item in catalog, ¿ves? El catalog que está renderizado aquí en el where6.py, el catalog vale el response list, por lo tanto nos da los datos que hay en ckItem, item, ¿vale? Que obtenemos en el ckItem item del JSON, ¿vale? Que hemos obtenido. Esa array, ckItem item, donde están todos los datos, pues nos lo va a guardar en esta array, ¿vale? En este response list, y este array lo pasamos aquí con la variable catálogo. Y es lo que en la plantilla index.html nosotros leemos con un for item in catalog, que es un bucle for que lee el array catálogo. Y ahora va cogiendo de cada línea del array, pues coge los campos que tiene. Y con las dobles llaves estas, pues lo pinta aquí, ¿no? Hasta en for, hasta termina el bucle. Bien, ya tenemos preparada esta plantilla, tenemos preparado las modificaciones que le hemos hecho, al website.py con todos estos cambios que hemos hecho en la respuesta, para obtener al fin y al cabo simplemente los cambios para obtener un array de datos que pasarle al template. Y si nos venimos aquí y ya lo ejecutamos, veremos que nos da. Os voy a enseñar esto un momento, porque no lo veis por la pantalla. Tengo que... Aquí, efectivamente. Y ahí ya veis cómo al ejecutar el de esto ya aparece el HTML. Ya no aparece el JSON como antes, sino que ya aparece renderizado el HTML con todo esto bonito. Con todo esto bonito. Así que nada, hasta aquí este reto. Ya solamente quedaría lanzar el JCL para aceptar el reto y todo eso, pero eso no lo voy a hacer, ¿vale? Lo que aquí, a mí aquí el reto me da igual un poco. Yo lo que quiero es que veáis cómo a través de software, con un sistema de software moderno, se pueden en un mainframe realizar creando esas API REST en el mainframe, conectando con el SIG, cómo se pueden crear aplicaciones web. Nosotros podríamos crear una aplicación web completamente funcional en Python o en JavaScript con Node.js como backend. Podríamos perfectamente crear una aplicación web que desde el mismo mainframe se conecte a todas nuestras aplicaciones que tengamos en COBOL 6 utilizando las API REST. Así vemos un ejemplo práctico y esto pues sería un poco la modernización de los mainframes sin tener que utilizar servidores externos y tal, ¿no? Bien, pues espero que os guste este ejemplo y nada más. Chao.